Comienza Ojos para Ver. Un programa dirigido por Andrés Jiménez con la participación de Miguel Ángel Irigaray. Queridos amigos, muy buenos días. Les saludamos desde Pamplona, donde realizamos esta edición de Ojos para Ver el primer y tercer martes de cada mes. Les habla Andrés Jiménez y nos acompaña Miguel Ángel Irigaray en tareas de locución y como técnico de sonido. Junto a la Basílica de la Merced, patrona de Barcelona, y a la sombra de la prodigiosa imagen de la Virgen con el Niño, el Palau Martorell de la ciudad condal ha venido presentando hasta el día de ayer una más que notable exposición dedicada a Joaquín Sorolla con el título En el mar de Sorolla con Manuel Vicent. La muestra ha reunido 86 obras, algunas de ellas consideradas obras maestras del pintor valenciano. El sencillo pero deslumbrante estilo naturalista de Sorolla, plasmado en esta notable selección de sus obras, ha recibido con ello un merecido homenaje. Como es sabido, las obras que se vienen realizando en la Casa Museo Sorolla de Madrid, que empiezan casi a rivalizar con las de la Sagrada Familia de Barcelona por su duración, y perdonen la broma, tienen el positivo efecto secundario de permitir que las obras procedentes de ella estén viajando por multitud de lugares, lo que ha multiplicado aún más la admiración y el entusiasmo por la obra del gran pintor valenciano. Es el caso de esta muestra realizada en colaboración con el Museo Sorolla y la Fundación Museo Sorolla, que ha contado con el comisariado de Enrique Varela Agüí y la colaboración literaria del escritor Manuel Vicent, que glosaba la obra del gran maestro de la luz. Nos centraremos en gran medida en esta muestra expositiva en la que se han dado cita un buen puñado de obras maestras como El Balandrito, de 1909, Después del baño, de 1909 también, Saliendo del baño, Nadadores, Javea, La hora del baño, Pescadora con su hijo, de 1908, Pescadoras valencianas, del 15, o los retratos de su mujer Clotilde y de su suegro Antonio García, ambos en la playa, así como algunos paisajes del mar en Javea o en la playa de la Malvarrosa. Miguel Ángel, muy buenos días, ¿qué tal estás? Y muy feliz Pascua. Muy buenos días, Andrés, muy buenos días, amigos oyentes de Radio María. Qué alegría estar con todos para hablar hoy, en esta ocasión, de esa magnífica exposición de Sorolla en Barcelona. Una exposición en la que, junto a esas obras que indicabas, Andrés, un extraordinario repertorio de bocetos y estudios o de cuadros de tamaño reducido hasta el total mencionado de 86 obras expuestas que permiten apreciar no solo la soltura de la pincelada magistral del pintor, sino también su impresionante dominio del color. No olvidemos que la obra pictórica de Joaquín Sorolla se cifra en casi 4.500 pinturas y unos 8.500 dibujos. En algunas ocasiones fue criticado por pintar con cierta celeridad, descuidando la atención al detalle minucioso. A este tipo de reproches Sorolla replicaba diciendo: «Me sería imposible pintar despacio al aire libre aunque quisiera. No hay nada inmóvil en lo que nos rodea, pero aunque todo estuviera petrificado y fijo, bastaría que se moviera el sol, lo que hace de continuo, para dar diverso aspecto a las cosas». El poeta mexicano Carlos Pellicer se refiere a la pintura de Sorolla con estas encendidas palabras:
Sorolla es el impresionismo, porque es él el mayor pintor de esa manera de pintar. Este dueño de los trópicos pinta con fuego. De sus paletas al sol toma la luz como si el sol fuera su propia paleta y descompone los colores como la luz en el iris con la facilidad milagrosa de los fenómenos naturales. El matiz es muy sugerente. Sorolla no es impresionista, es el impresionismo. Las palabras del poeta son de admiración, pero como escribe la mejor conocedora y especialista de la vida y obra de Sorolla, Blanca Pons Sorolla, bisnieta del gran pintor valenciano, su urgencia por captar los efectos de la luz motivó que fuera considerado un pintor impresionista, aunque su estilo no se acomodaba exactamente con esa definición. Los impresionistas pretendían plasmar la luz mediante pequeñas pinceladas de colores puros, dejando en segundo plano la representación de formas y volúmenes, mientras que Sorolla nunca dejó de ser un pintor realista, preocupado sin duda, eso sí, por la incidencia de la luz sobre las distintas superficies. Ojos para ver, el don de la belleza. Joaquín Sorolla y Bastida nace en Valencia en 1863 y morirá en Cercedilla, Madrid, en 1923. Su carrera de pintor dura 40 años entre 1880 y 1920. Puede decirse que había nacido para ser pintor. Sus tíos, por parte de madre, los Bastida, le acogieron desde muy niño tras la tempranísima muerte de sus padres. Pronto se dieron cuenta de que tenía unas aptitudes prodigiosas para la pintura. Era muy bien observador y tenía capacidad para reproducir con exactitud y gracia lo que contemplaba. Necesitaba aprender, adquirir maestría en el dominio de las técnicas pictóricas. Primero fue en la Escuela Normal Superior de la provincia de Valencia. Cuando tenía 18 años, fue a Madrid y se encontró con su principal maestro e inspirador, Velázquez. También admiró al Greco y Rivera. Marcharía después a Italia, pero su formación se corona en París cuando se encuentra con maestros realistas, naturalistas y con el impresionismo. Pronto acomete obras de realismo social a las que supo imprimir un cierto colorismo, triunfando en diversos certámenes. Tras ellas surgirán primorosas pinturas costumbristas, especialmente las dedicadas a marineros y pescadores, en las que cobran especial importancia los efectos solares de reflexión de la luz sobre el agua, las velas y telas blancas. Comienza también a desarrollar su faceta de retratista, que le añadirá notable celebridad. Su participación en 1900 en el pabellón español de la Exposición Universal de París le proporcionó el Grand Prix. Viéndose respaldado por la crítica y el público, se dedicará a trabajar con gran libertad en esos temas costumbristas y de playa que tanto le gustaban y que han hecho su pintura absolutamente reconocible y admirada. Captó en Francia el gran descubrimiento de los impresionistas, la alteración que se produce en un color al encontrarse en la vecindad de otros cuando les baña una luz intensa, pero
va más allá, injertando este conocimiento en la tradición de Velázquez, consiguiendo una pintura personalísima y de potencia arrolladora. Ha alcanzado la perfección una forma propia para una mirada nueva, una luz tan excepcional que en vez de impresionismo, algunos lo llaman luminismo. Es difícil, no obstante, encontrar una definición para el estilo pictórico de Sorolla. Él mismo opinaba, según el testimonio de Blanca Pons Sorolla, su mejor conocedora y bisnieta, que el trabajo de un artista debía ser la expresión de su yo interno y que preocuparse por la tradición servía solo para desconfiar de uno mismo, imitar a otros y dudar de la propia habilidad e inspiración. Toda la obra de Sorolla es una ocasión para aprender a mirar, porque en cualquiera de sus cuadros, hasta en los que pueden parecer menores, uno tiene que practicar un doble ejercicio que es imprescindible en toda obra de creación. El primero es simplemente observar con atención una a una las piezas que componen el puzzle y tomar nota de cada una. Es el ejercicio del análisis. El segundo es el que podríamos llamar de síntesis. Consiste en tratar de descubrir lo que el artista nos está queriendo decir. Nada hay en una obra que no tenga una intención comunicativa, y menos en Joaquín Sorolla. Las pinturas que reflejan escenas de playas mediterráneas pintadas enteramente al aire libre son las que le proporcionaron mayor éxito y por las que se ha hecho conocido universalmente. La luz intensa es la protagonista indiscutible de las imágenes que muestran la salida y llegada de los barcos y la vida marinera. En concreto, le emocionaba contemplar las escenas en las que las familias de los pescadores acudían cada tarde al regreso de los faenantes con una intensa mezcla de preocupación y gozo, y se producía la recogida de las velas y los aperos, con la presencia de esos bueyes arrastrando los barcos hasta la orilla, tan característicos de algunas de sus mejores pinturas, la reparación de redes y velámenes, la distribución y venta del pescado, el reencuentro familiar, la algarabía de los niños. De igual modo, el baño de los niños les servirá para visualizar el prodigio del reverbero de la luz solar sobre los cuerpos mojados, la magia del movimiento, las carreras y los juegos infantiles. Es asombrosa esa pincelada suelta, enérgica y de brillantes colores como el azul cobalto y el ultramar, los verdes y amarillos. Paulatinamente los tonos serán menos intensos y los blancos triunfales y matizados, reforzados por las sombras de color violeta que aprendió del impresionismo y que adquirirán el mayor y más clamoroso protagonismo. Su gran interés y desafío era pintar el sol y el movimiento, esa fracción del espectáculo incesante del mundo que intenta atrapar, sabiendo que por muy atentamente que mire y por muy rápido que pinte, las cosas habrán cambiado o habrán desaparecido al cabo de un parpadeo. Hay que pintar y pintar y pintar, no queda más remedio, escribió en una carta. Cuando no pintaba, estaba imaginándose cuadros o dibujos veloces o escribiendo cartas en las que divagaba a toda velocidad sobre la pasión y el tormento de su oficio. Escribía: no hay nada inmóvil en lo que nos rodea. Hay que pintar deprisa, porque cuánto se pierde, fugaz, que no vuelve a encontrarse. Paisajes y jardines irán hallando en sus pinceles réplica esplendorosa, como los de la Granja o el Alcázar de Sevilla, la Alhambra o el Generalife de Granada, y sobre todo el litoral de Javea y hasta el jardín de su propia casa en Madrid. Fue un extraordinario retratista, de manera muy frecuente tomando como modelos a miembros de su familia, empezando por su esposa Clotilde. Sin embargo, prefería pintar más libremente. Muy a menudo en sus pinturas busca encuadres fotográficos y atrevidos ángulos, haciendo uso asimismo de una técnica abocetada, renunciando al dibujo y utilizando una pincelada muy suelta, de rico colorido, plasmando juegos de luces y sombras y con gran esmero e interés en los reflejos.
Los juegos y efectos de la luz que se filtra a través del follaje sobre el suelo es la verdadera protagonista, también de sus retratos al aire libre. Su obra, predominantemente realista, es universal e intemporal. Su forma de captar la luz, lo vibrante de la pincelada, el encuadre fotográfico, no han pasado ni pasarán de moda. Tomamos de nuevo las palabras de Blanca Pons Sorolla. En los grises tiempos actuales, las obras de Sorolla brillan con más fuerza que nunca. Aprender a mirar. Ojos para ver. Vamos a detenernos en uno de los cuadros más significativos de la exposición del Palau Martorell, el retrato de Antonio García en la playa, datado en 1909. Es un óleo sobre lienzo de 150 por 150 centímetros y pertenece al Museo Sorolla de Madrid. Antonio García Peris fue un señalado fotógrafo valenciano y además el suegro y protector de Joaquín Sorolla. Premiado en múltiples ocasiones, fue muy reconocido por su personalidad artística al imprimir un sello personal a sus producciones fotográficas, en las que se aprecia también su permanente afán innovador. Fue, por ejemplo, uno de los introductores en España de la fotografía de gran tamaño. A finales de la década de 1870, la situación de Antonio García estaba ya bastante saneada, por lo que pudo hacer algo que no era muy habitual fuera de las clases más adineradas, que fue convertirse en mecenas de un joven artista muy prometedor a través de una pensión por la que éste pudo ingresar en la Academia de Bellas Artes de San Carlos. El joven era Joaquín Sorolla y Bastida. La pensión le fue otorgada por el fotógrafo a cambio de que el joven pintor le ayudase coloreando alguna de sus fotografías. A la vez, aquel le ofreció un espacio en su taller para su naciente tarea de pintor. Es muy acertado suponer que trabajar junto al maestro fotógrafo tuvo una repercusión muy notable en la obra de Sorolla, si pensamos, por ejemplo, en los encuadres tan característicos y complejos o en la magistral captación de instantáneas por parte de muchos de los cuadros del pintor valenciano. Algunas fotografías tomadas por Antonio García tiempo adelante servirán de base para la composición de algunos de los cuadros familiares de Sorolla. Pero lo fundamental de esta relación es que la hija de Antonio, Clotilde García del Castillo, se convertiría en la esposa del pintor, en su musa, modelo, gran apoyo y cuidadora. Ella con sus hijos y la pintura serán los dos grandes amores de Joaquín Sorolla. Volvamos al retrato de Antonio García en la playa. El año 1909 corresponde a la etapa de plenitud artística de Sorolla, con una pintura totalmente definida en un tiempo de extraordinaria creatividad y de producción vertiginosa. Obtiene un triunfo arrollador en Francia, donde se le concede la Cruz de Oficial de la Legión de Honor. Pues bien, este espléndido cuadro es el mejor tributo pictórico que Sorolla pudo rendir a su suegro, protector en sus comienzos y entrañable amigo. El fotógrafo Antonio García, que sintió siempre por él un verdadero afecto filial basado en el respeto y la consideración mutuos que permanecieron intactos durante toda su vida. Sorolla quiso plasmar en este lienzo no un retrato más de su suegro y amigo, sino su imagen de caballero burgués, alguien a quien una vida de esfuerzo, trabajo y sabiduría ha encumbrado merecidamente. Muy a menudo Antonio paseaba con el pintor cuando le hacía compañía en sus jornadas de trabajo en la playa.
Así lo pinta, muy pulcramente vestido con su traje blanco de verano, todo un prodigio de matices en el que se manifiesta la maestría de Sorolla, descansando a la orilla del mar en una mecedora con las piernas cruzadas y sujetando su bastón en las manos. Sentado a la sombra para resguardarse de los rigores del húmedo calor estival, el personaje posa de perfil, con su cabeza despejada dirigida al frente, donde reposa su mirada serena y contemplativa, colocando su sombrero canotier en la banqueta situada junto a su asiento. Sorolla observa a su modelo desde un acusado escorzo, al pintarlo de pie desde un punto de vista más alto, según puede verse en las fotografías que muestran al artista en distintos momentos de la ejecución de este retrato. En ellas aparece Antonio García posando para Sorolla a la sombra de un toldo, con la misma actitud e indumentaria que representa la pintura, pero en un entorno de playa completamente despejado, sobre una plataforma de madera para evitar el hundimiento de la mecedora en la arena por el peso y el balanceo. Sin embargo, Sorolla vuelve de nuevo a modificar la apariencia natural de lo que ven sus ojos a través de su instinto de pintor. El espacio en que se desenvuelve Antonio García, tal y como posó para los pinceles de su yerno, se transforma por completo al quedar encuadrada su figura por unos perfiles del suelo y el muro de una caseta de playa, inexistente en el escenario natural en el que se sitúa el modelo, pero que Sorolla introduce en su campo de visión para estructurar su espacio, marcando así los planos con un recurso claramente fotográfico. Sorolla convierte el fondo de la playa de este sugerente retrato en un tapiz de bandas de luz y color que marcan la figura de su suegro, eliminando la línea del horizonte para concentrar toda su intensidad pictórica del cuadro en el juego cromático con que el pintor matiza la superficie del agua y de la arena bañadas por el sol, en contraste con los reflejos azulados del traje del fotógrafo sugeridos por la sombra del toldo invisible, resolviendo todo el lienzo con una factura rápida a la prima de una gran fuerza y energía pictóricas y a la vez con un trazo seguro y ligero que, lejos de insistir en concentraciones densas de pintura, extiende al óleo por la superficie del lienzo con una enorme fluidez, con la que consigue efectos de texturas y transparencias muy sutiles que incluso recuerdan en algunas zonas la técnica de la acuarela, logrando con todo ello el que sin duda puede considerarse el mejor retrato de playa pintado por Sorolla y una de las obras más genuinas y originales del artista de este género. En el verano de 1908, un año antes, y como tenía ya por costumbre en esta época del año, Sorolla pintaba también en la playa de Valencia. Sabemos que durante ese verano tuvo algunas dificultades para pintar en la playa a causa de los frecuentes temporales que azotaron la costa de Levante durante el mes de agosto y que él describía en una carta a su amigo Pedro Gil explicándole que el mar estaba sucio de tierra roja. Pero, por otra parte, estaba ilusionado, porque tenía ya en su mente la exposición que habría de llevar a Nueva York de la mano de Mr. Archer M. Huntington y de la Hispanic Society of America, y se dedica a pintar con actividad febril. Son numerosas las escenas de niños corriendo por la playa y los maravillosos cuadros de jóvenes saliendo del baño con sus batas de lienzo mojadas, adhiriéndose a la forma de sus cuerpos en logradas semitransparencias. Obras pintadas con el virtuosismo y la delicadeza que presentan en escultura las obras del arte helénico, recordando seguramente la visita de Sorolla en Londres a los frisos del Partenón. Es en ese mismo verano, 1908, cuando pinta otro de sus cuadros más llamativos, presente en esta exposición de Barcelona que venimos evocando. Nos referimos a Pescadora con su hijo, un lienzo sobre óleo de 90,5 centímetros por 128,5. Procede, como el resto de los expuestos, de la Casa Museo Sorolla de Madrid. Contemplamos a una mujer de pie a la orilla del mar con un niño en brazos. Se defiende de los rayos solares levantando su mano derecha, ocultando sus ojos.
está algo desplazada hacia el lado derecho porque el centro viene a ocuparlo junto con su sombra en tonos morados que se dilata bajo una luz intensa sobre la arena de la playa, una arena de color anaranjado oscuro que se extiende por la mitad inferior del lienzo, salteada de suaves matices violáceos. El aire agita sus ropas, en especial el delantal, entre rosáceo y morado, plasmado en el lienzo con increíble verismo. Sobre ella, a sus espaldas, un mar azul intenso y agitado, con retazos de espuma blanca. Un dato curioso, el brazo con el que proyecta su nombre sobre los ojos no nos impide, sin embargo, percibir su mirada, que se proyecta a lo lejos. La criatura, vestida con un ropón rosáceo y blanco, se abraza al pecho de la madre como buscando su protección en gesto bellísimo. Luz y sombra, los contrastes cromáticos, el movimiento producido por el aire, el lenguaje corporal de las figuras, todo habla con fuerza a la mirada. El cuadro utiliza un formato apaisado que enfatiza una sensación de soledad de la mujer ante la inmensidad de la playa y del mar. La pincelada es rápida y suelta, no hay dibujo. El color se aplica directamente con una maestría solo comparable a la del propio Velázquez. La complementariedad de los colores enfatiza la fuerza del cuadro. A diferencia de otras escenas alegres de playa, esta obra transmite cierta actitud de expectación y soledad en el instante. Algunos dirían incluso que de inquietud. Esta pintura forma parte de la extensa serie de Sorolla dedicada a la vida de los pescadores valencianos. A menudo el pintor retrataba a las mujeres como heroínas cotidianas que realizaban un duro trabajo en la orilla transportando el pescado, y también las retrata en su actitud de espera de los pescadores que han de regresar cada tarde de su faena cotidiana con sus hijos en los brazos, como en este caso, o pegados a sus faldones, mirando al horizonte con un porte de inquietud expectante. Sorolla es un hombre mediterráneo, no solo por nacimiento y formación, sino también por experiencia, sensual y entusiasta en su ilimitada capacidad para captar la belleza y el mundo que le rodea. Su ideal es plasmar en lienzo todo lo que es capaz de ver y de amar. Es en Valencia donde pinta más a gusto, donde la naturaleza le impresiona de modo más singular. Blanca Pons Sorolla transcribe un párrafo de las cartas que a diario escribía a su esposa cuando no se encontraban juntos. Estoy ya en Valencia desde las 4 de la tarde y he gozado mucho con el espléndido espectáculo de tanta luz y color. El día tibio y agradable contribuye. No he desperdiciado un momento viendo cosas bonitas. El agua era de un azul tan fino y la vibración de la luz era una locura. He presenciado el regreso de la pesca, las hermosas velas, los grupos de pescadores, las luces de 1000 colores reflejándose en el mar. La picante conversación de muchos de mis viejos modelos me proporcionaron un rato difícil de olvidar. Y refiriéndose a su familia, añade: sería tan hermoso estar instalados aquí junto a un puerto y, sobre todo, estar los 5 juntos. Tras el ciclópeo esfuerzo de completar su trabajo para la Hispanic Society con la monumental visión de España y aún joven, la salud de Sorolla se resentirá definitivamente. Su extremada sensibilidad, sus emociones ante lo que pinta y ante su realidad familiar agitada por diversos acontecimientos penosos, así como la falta de descanso ante un compulsivo y generoso afán de pintar, harán que el 20 de junio de 1920, pintando en el jardín de su casa madrileña, sufra un derrame cerebral que le retirará definitivamente de la pintura a los 57 años. Morirá sin recuperarse de la enfermedad en agosto de 1923 en Cercedilla, en la casa de su hija María. España perdía a uno de sus pintores más universales.
Ojos para ver, momento para la pintura. Más allá de la exposición del Palau Martorell, queremos rememorar el comentario que en su día llevó a cabo Santiago Arellano Hernández acerca de un cuadro de Sorolla, una de sus obras maestras más tempranas, que llama la atención por ser un canto a la alegría de la existencia. Sorolla lo pintó en 1896 y se titula Cosiendo la vela. Cuando uno se acerca al pintor Joaquín Sorolla, el mundo se nos hace más bello y al mismo tiempo más humano. Esto puede apreciarse en las escenas costumbristas junto al mar, en las que la gracia de sus pinceles eleva a sublime el trabajo duro y esforzado de los pescadores. Se trata de escenarios sencillos, con personas que viven de sus manos y se ganan con esfuerzo el pan de cada día. Parece, decía Santiago Arellano, que nos advierte: no hay que ir lejos para encontrar la belleza, pero hay que saber mirar. El resplandor de la luz y el colorido de las flores ambientan y enmarcan en dignidad el trabajo de los hombres y mujeres del mar. Hablamos de un óleo sobre lienzo de 93 por 130 centímetros que pertenece a una colección particular. Se nos representa una escena en la que unas jóvenes vestidas con sencillos, elegantes y graciosos trajes regionales, peinadas con gracia y mostrando en sus gestos y movimientos una jovial alegría juvenil, que están reparando unas inmensas velas blancas cosiendo los desgarrones, mientras dos pescadores ayudan sosteniendo el pesado telar. Hombres y mujeres sencillos de la clase más humilde en estampa popular. El escenario lo llena el esplendoroso blanco de la vela, potenciado por la luz y contrastado por las sombras de un emparrado que alivia la fuerza del sol. Es un espacio alargado, pasillo de entrada a la vivienda, emparrado y enmarcado entre pilares sencillos pintados de azul que sostienen unas macetas de flores. Vigas de madera, también azules, sirviendo de soporte a unas rústicas verjas de madera que separarían el pasillo de la huerta o jardín. Las chicas están de pie, de espaldas al emparrado, asomadas al velamen sostenido por una soga, convertida en barrera por encima de la cual extienden sus brazos, doblada la cintura para realizar sus labores. La vela en escorzo prolonga el pasillo, hacia la puerta de entrada abierta de par en par hacia más espacios de luz que permiten ver en lejanía el perfil de la ciudad. Entre la vela y la puerta, una silla vacía, un hombre de pie y una joven o arrodillada o sentada en un banquito bajo. Es una instantánea que detiene el tiempo y lo eterniza. Si resumiéramos unas jóvenes cosiendo velas, no nos habríamos enterado de nada. Sí, hay una inmensa vela blanca recogida. Sí, hay unas mozas joviales remendándola bajo un emparrado frondoso. Además, estalla el colorido en una luz que ilumina con diferentes tonalidades todo el ambiente. El sencillo patio se transfigura en un prodigioso rincón de belleza, luz, color y alegre mensaje existencial. Realmente el trabajo de cada día se ha transformado en una fiesta, en una celebración de la vida y de la naturaleza, que te hacen exclamar al contemplar: así sí, así es un gozo vivir. Momento para la poesía. Ojos para ver. Radio María.
Carlos Pellicer, fallecido en 1977, fue un hombre muy culto, escritor, poeta, museógrafo y político mexicano. Cuando conoció la pintura de Sorolla, se entusiasmó y llegó a escribir, como hemos recordado al principio de este programa. Sorolla es el impresionismo, porque es él el mayor pintor de esta manera de pintar. Este dueño de los trópicos pinta con fuego. De sus paletas al sol toma la luz como si el sol fuera su propia paleta y descompone los colores como la luz en el iris con la facilidad milagrosa de los fenómenos naturales. Ya hemos aludido antes al matiz contenido en las palabras de Pellicer. No dice que Sorolla sea impresionista, sino que es el impresionismo. Y es que Sorolla incorpora este brillante estilo pictórico a la riqueza de su estilo y maneja de manera sobresaliente los recursos de los grandes impresionistas, pero además los hace suyos de manera personal con un modo y un estilo de pintar y de sentir absolutamente inequívoco. Porque Sorolla va mucho más allá. Luz, color, movimiento, emociones, personas. Sorolla pinta la vida y hace vivir a sus pinturas con un realismo esencial. Pero también es pintor del tiempo. El cuadro titulado Camino en la huerta de naranjos de Alcira, pintado en 1903 y pertenece a la Hispanic Society. Mide 65 centímetros por 1 metro. Es, sin ir más lejos, un buen ejemplo de ello. Un espléndido poema pictórico, con mirada de elegía, pues la pintura, y no solo la palabra, puede ser también poética. Nos situamos dentro de un frondoso entorno de naranjos sobre un camino de tierra que cruza el naranjal a la sombra de los árboles repletos de frutas, en una explosión de colorido a la vez que de intimidad. El cuadro evoca, por una parte, una sensación de quietud y serenidad, un momento de paz en el camino que atraviesa la huerta, pero a la vez se nos insinúa algo pasado ya, como si lo que sirvió para un encuentro, lo que tuvo su utilidad y su esplendor, ahora ya lo hubiera perdido. Lo primero que destaca es el naranjal, espléndido por su frondosidad y por la feracidad de sus frutos pletóricos de sazón. Forman sus copas como un techado de verdes y puntos amarillos. Por debajo discurre el camino, primero en sombra, después en luz. En el lateral derecho del cuadro y del camino, una mesa con su mantel blanco bajo la plácida sombra que proyectan los naranjos. Sobre la mesa no hay nada, ni objetos ni restos de comida, solo el mantel, limpio pero ya descolocado. 2 sillas vacías subrayan la ausencia. ¿Qué sentido tiene este rincón? Enriquecer y contrastar con el blanco el cromatismo plural de la escena. Sin duda es así, pero también hay algo más. Al contemplar este mismo cuadro, el mencionado Carlos Pellicer escribió el siguiente poema en alejandrinos, titulado Paisaje de Joaquín Sorolla. El jardín de naranjos bajo el sol de las 12, la sombra corre tenues morados bajo ramas, naranjas de oros mate y de oros sobre llamas ofrecen la dulzura de su sencillo goce. De tierra enrojecida sendero hay en la huerta, y en él vestida de blanco hay una mesa desierta. Juega el sol en el lino, alguien se fue o vendrá. Hay 100 verdes en los árboles y hay en frutos 100 oros. La luz dice en matices los felices tesoros del jardín de naranjas que a la sed se dará. Sí, así es. La luz dice en matices los felices tesoros del jardín de naranjas que a la sed se dará. Pero es que además, si se contempla detenidamente, nos produce como un escalofrío interior.
una evidencia de la fugacidad de todo. El tiempo que hizo posible la amena celebración de comensales o contertulios ya ha terminado. Queda el esplendor del naranjal, vigoroso, pletórico de vida, pero la mesa nos recuerda que también el naranjal está sometido a la dura ley del tiempo. Como sugiere el camino, también el naranjal está de paso. Y es que todo se encuentra en huida permanente, el tiempo y la vida. No hay nada inmóvil en lo que nos rodea. Hay que pintar deprisa, decía Sorolla, porque cuánto se pierde fugaz que no vuelve a encontrarse. El camino de las artes. Ojos para ver. Valenciano como Sorolla fue el maestro José Serrano, nacido en Sueca y conocido por sus zarzuelas, más de 50, entre ellas La canción del olvido y La dolorosa, por ejemplo. Si Sorolla es el pintor valenciano más universal, Serrano fue el melodista del pueblo, el compositor encargado de crear la música más representativa para todos los valencianos. Y suyo es precisamente el himno regional de la comunidad que escuchamos a continuación y cuya primera estrofa reza: para ofrendar nuevas glorias a España, todos a una voz, hermanos, venid. Ya en el taller y en el campo resuenan cantos de amor, himnos de paz.
Los caminos del arte, el año Gaudí. No hay obra pequeña si se hace con amor. El arquitecto Antoni Gaudí, de quien conmemoramos el centenario de su muerte, era un magnífico arquitecto, pero era también un excelente ejemplo de santidad laical, desde luego por su acendrada piedad, pero también por su dominio del oficio de arquitecto y por su trabajada sensibilidad estética. Todo ello en la unidad de una misma y sola vocación cristiana. Gaudí era un enamorado de su trabajo, que consideraba un servicio a Dios y a sus clientes. Lo vivía con una gozosa exigencia personal que sabía transmitir a sus colaboradores. Entendía la arquitectura como un todo, incluyendo elementos exteriores e interiores. Su concepción integral de la arquitectura le llevó también a ocuparse de todos los elementos decorativos que iban a formar parte del edificio, mobiliario incluido, lo mismo en su arquitectura religiosa que en la civil. Se aprecia aquí una creatividad palpable en pormenores de todo tipo: sillas, sillones, reclinatorios, candelabros, lámparas, pasamanos y hasta las manillas de puertas y ventanas con diseños asombrosamente ergonómicos, además de bellos y originales. Fue precisamente el diseño de un mueble, una vitrina expositora para la guantería Comella, premiada en la Exposición Universal de París, lo que dará a conocer al joven arquitecto. Esta obra, en apariencia menor, será la que reclamará el interés de su futuro mecenas Eusebi Güell. Para el Palacio Güell o la Casa Calvet realizó muebles orgánicos, ligeros y adaptados al cuerpo humano, buscando la belleza y la funcionalidad. En la Casa Batlló, el mobiliario alcanza la máxima expresión de la funcionalidad y adaptación anatómica, combinando madera y metal con formas orgánicas y sobrias. Lo mismo ocurre en la Casa Milà, la Pedrera, la cripta de la colonia Güell, y en la Sagrada Familia, donde Gaudí une la gran concepción arquitectónica con el cuidado de los pequeños detalles decorativos. Para un verdadero artista no hay cosas poco importantes, sino cosas hechas con más o menos amor. Porque, según Gaudí, para hacer las cosas bien es necesario primero el amor y segundo la técnica. La genialidad y el cuidado por los pequeños detalles son, en este caso, una prueba elocuente de la verdadera grandeza del artista. Y añadimos, y del cristiano. Sus obras, tanto religiosas como civiles, son expresión de su vivencia espiritual interior. Maestro de vida, sus palabras eran silenciosas, arquitectura viva capaz de levantar puentes entre lo material y lo eterno. Arquitecto de piedras vivas del alma, su misma vida fue su mejor obra, un edificio visible e invisible, hecho de entrega, humildad y fe. El arquitecto y gaudinólogo José Manuel Almuzara confiesa que cuando le han pedido que defina a Gaudí con una sola palabra y cuando todos pensaríamos que esta palabra sería genio, él prefiere decir humilde. Y es que una genialidad sin humildad jamás definiría a Gaudí, como escribe el propio Almuzara en su reciente libro Gaudí, el arquitecto del alma. La humildad de Gaudí no era ausencia de grandeza, sino su forma más pura. La grandeza que se inclina ante lo divino y reconoce que toda belleza es prestada. La humildad de Gaudí era arquitectónica. Piedra sobre piedra, sin alardes, dejaba que la luz y no el ego coronara su obra. En todas las obras de Gaudí, tanto las religiosas como las civiles, cada símbolo, cada hallazgo estético o estructural proviene de un estudio, de un trabajo y de una oración previos.
Él quería hacer bien todas las cosas, las grandes y las pequeñas, desde la nave gigantesca del templo hasta una humilde lamparita. Estaba convencido de que lo bien hecho humaniza y de que no hay trabajo insignificante, por humilde que parezca, cuando se hace con amor y se ofrece a Dios. El lunes 7 de junio de 1926, Antoni Gaudí se despedía de su colaborador, el artesano Vicenç Villarrubias. Ambos estaban realizando manualmente una lámpara para la cripta de la Sagrada Familia. El médico había aconsejado a Gaudí que hiciera trabajos con las manos para contrarrestar su artrosis. Llama poderosamente la atención que el creador de 7 edificios, patrimonio de la humanidad, sintiera tanta ilusión por acabar una humilde lámpara. Ningún proyecto era pequeño para él, ningún trabajo ni detalle, ninguna persona desmerecía su atención. Sus últimas palabras en el trabajo fueron: «Vicenç, mañana venid temprano, que haremos cosas muy bonitas». Y añade José Manuel Almuzara comentando esta anécdota tan significativa: ¿no es esto la vida, seguir soñando con lo que haremos mañana? Y ya nos despedimos, queridos amigos. Nuestro programa se ha hecho eco de la exposición de Joaquín Sorolla, que ayer concluía en el Palau Martorell de Barcelona. Nos hemos recreado en la belleza y vitalidad de su obra inigualable, recreación de la luz, del movimiento y del gozo de vivir. Homenaje al trabajo de los hombres y del mismo creador, con mayúscula. En nuestra sección conclusiva, con ocasión del año centenario, hemos recordado al venerable Antoni Gaudí, convencido de que lo bien hecho humaniza y de que no hay trabajo insignificante, por humilde que parezca, cuando se hace con amor y se ofrece a Dios. Y les recordamos que pueden disponer del contenido de este programa para volver a escucharlo o para descargarlo entrando en la página web de Radio María, en la sección de podcast, buscando nuestro programa Ojos para Ver, en la fecha de hoy, 7 de abril de 2026. Que tengan todos un feliz y hermoso día. Así finaliza Ojos para Ver. Un programa dirigido por Andrés Jiménez con la participación de Miguel Ángel Irigaray.